Si tú tienes tu Biblia contigo y la puedes prender o abrirla, vamos a leer el Salmo 51 y así vamos a cerrar una serie a donde hemos estado estudiando los salmos. Una serie llamada Cánticos para el Dolor, porque los salmos son cánticos expresados por hombres que en un momento en su historia, por situaciones que enfrentaban, hacían los himnos, los cánticos, y cada cántico tiene una historia por detrás. Es más, cada historia tiene una historia. Cada salmo tiene una historia. La primera semana nosotros hablamos acerca del dolor de la depresión y hablamos acerca de lo que está pasando en el mundo acerca de la depresión, y habíamos dicho que a cada 40 segundos, una persona se suicida en algún lugar en el mundo, y la mayor causa es la depresión. La depresión mata. La depresión está siendo considerada hoy día como una enfermedad. Hay muchas razones por las cuales ella está presente. Hablamos la primera semana del cántico del dolor de la depresión. La segunda semana hablamos del dolor de la pérdida en el Salmo 6. Primera semana el Salmo 42, luego el Salmo 6. La semana pasada el dolor de la traición. ¿Cuánto duele una traición? Salmo en que estudiamos la semana pasada, el Salmo de número 6. Y hoy vamos a estudiar el Salmo 51, el dolor de la culpa. Muchas personas con quien yo hablo, y cada vez que hablamos acerca de un problema, la mayoría de los problemas de las personas están relacionadas con algo que ocurrió en el pasado y que no han podido dejar o no han podido olvidar y no han podido sanarse. Y muchos cargan consigo una culpa, se lastiman por la culpa, dicen que la culpa de la situación en que él se encuentra o ella se encuentra es por causa de tal persona, de la otra persona, culpa del gobierno, de la sociedad, de la cultura, de la economía. Alguien es el culpable. Son pocas las personas que pueden decir, es mi culpa, yo estoy mal, necesito un cambio. Casi nunca hablamos con personas que reconocen que él es la persona que tiene el problema o que es el culpable. Siempre es alguien que es culpable por mi situación emocional. Vamos a ver cómo el rey David, sí, el famoso rey David, el músico, el cantor, rey David, el que escribió el Salmo 23, el David que mató a Goliat, que cuando en su juventud, cuando era un adolescente, era tan fuerte que se peleaba con los animales y los mataba. David es soldado, luego David el rey de Israel, pero también David, el David que un día debería haber estado en la guerra y no fue a la guerra, se quedó en su casa y deseó la mujer de su mejor amigo, el hombre de confianza de él llamado Urias. Tenía una esposa llamada Betsabé y David tuvo una relación ilícita con Betsabé y pecó. Junto con él, todo su reinado cayó. Y escondió y cargó la culpa por el adulterio, pero no solamente el adulterio, sino que él planeó matar a su mejor amigo, que era el esposo de la señora, para encubrir su pecado. Planeó una emboscada y su mejor amigo murió. David considerado un asesino, un adúltero. Y la Biblia todavía decía que David era un hombre según el corazón de Dios. Estuvo escondiendo su culpa por mucho tiempo y su pecado, hasta que un profeta llamado Natán lo confrontó a él, su adulterio, el asesinato. David se quebranta
reconoce su condición y decide lidiar con la culpa. Porque el tiempo no sana la culpa, el tiempo no sana pecado y el tiempo no sana heridas. Hay personas que piensan que sus heridas emocionales van a desaparecer con el tiempo. No es verdad. Hay heridas emocionales que muchos de nosotros tenemos aquí que llevamos 20 años cargando esas heridas, 25 años hablando de esas heridas y el tiempo no ha sanado todavía porque el tiempo no sana heridas. Solamente Dios, a través de su Espíritu, puede sanar las heridas emocionales del corazón del hombre. David estuvo años lidiando con la culpa. Hasta que entonces, después de haber sido confrontado, él escribe el Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo que expresa un corazón arrepentido, quebrantado de un hombre que ha decidido lidiar con la culpa. Noten que arriba en el salmo, la frase que aparece es: al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Por años este adulterio quedó en la oscuridad, pero David no podía dormir, David no tenía paz, su reinado se cayó, él estaba miserable como hombre y la única manera era lidiar con la culpa. Entonces el Salmo 51, la historia del Salmo 51 es la historia que está en 2 de Samuel, en el capítulo 11. Si tú lees 2 de Samuel 11, es la razón por la cual David escribió el Salmo. Fíjense cómo él se encuentra en el Salmo. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme tu gran amor, conforme tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Dice David, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concebió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y él dice, por causa de su culpa, de su pecado, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y alegría. Infunde gozo en esos huesos que has quebrantado, dice David. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Y él dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. ¡Qué oración! Una persona que vive en culpabilidad y no se arrepiente, pierde el gozo de la salvación, pierde su alegría, no ora bien, no canta bien, no sirve al Señor bien. Y él dice, devuélveme la alegría de tu salvación. Porque esa alegría se había ido hacía años y años y años. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclama tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complace los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios,
No desprecies al corazón quebrantado y arrepentido, dice David. Que es lo que nosotros podemos aprender y cómo nosotros podemos confrontar la culpa en nuestra vida. Quizás tú estás aquí hoy y estás lidiando con la culpa. Quizás tú estás aquí hoy y durante años o meses te has estado culpando por algún evento, por alguna situación, o quizás has caído en lo más bajo y te has alejado de Dios y te gustaría volver otra vez a tener la alegría y el gozo que un día tú experimentaste de verdad, pero no sabes cómo hacerlo. Yo no sé cuál es tu situación, tú lo conoces, pero yo creo que ese salmo nos enseña a nosotros y nos da a nosotros algunos principios de cómo nosotros podemos confrontar el sentimiento de culpa. En primer lugar, si tú tienes tu hojita contigo que te entregaron cuando tú entraste, la primera cosa que debemos hacer es asumir total responsabilidad por sus pecados o por nuestros pecados. La primera cosa para poder lidiar con la culpa es asumir responsabilidad por mi culpa, por el pecado, por mi falla. Y David dice: ten compasión de mí conforme a tu amor y tu grandeza. Y es interesante que en los versículos de 1 a 3 que acabamos de leer, él dice, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Mis transgresiones, no es la de él, no es la de ella, mis transgresiones. Y él dice, lávame de toda mi maldad, mis transgresiones, límpiame de mi pecado. Muy específico, David asume la responsabilidad de sus transgresiones y de sus pecados. Es muy fácil culpar a la gente por nuestro estado emocional. Es muy fácil culpar a la gente por nuestras faltas. Es muy fácil culpar a la gente por nuestros pecados. Es interesante que yo he notado que muchas personas, cuando vienen a la consejería o cuando van a ver un psicólogo, un consejero, un profesional, he tenido la experiencia, he visto esto, son muy pocas las personas que cuando se para en frente a un consejero o a un pastor, a un líder, vienen para hablar de sus pecados, de sus transgresiones. Si viene en pareja, dice, yo vine aquí, pastor, porque ella tiene un problema, para que usted le ayude a ella. Ella necesita, pastor. Y a veces uno llama para hacer cita para el otro. Estoy llamando porque mi marido necesita ver a usted urgente. Lo voy a llevar a la iglesia para que cambie de vida. ¿Sí? Entonces, siempre decimos que es el otro, es el problema, es el niño del problema, es el joven que tiene el problema es del jefe, el problema es del compañero del trabajo. Son muy pocas las personas que van a un lugar a buscar ayuda y dicen, yo estoy aquí porque yo tengo un problema, yo pequé, yo fallé, yo estoy en transgresiones, yo estoy apartado de Dios por causa de mis pecados, por causa de las cosas que yo... Si tú no reconoces y no te haces responsable por tus errores o por tu pecado, nunca vas a poder lidiar con la culpa. Porque siempre hay alguien más que es culpable. Y David, la primera cosa que él hizo aquí, acuérdate que él había asesinado a una persona, había adulterado, y él dice, yo pequé, mis transgresiones, límpiame porque yo estoy sucio, yo lo necesito. Tienes que hacerte responsable por eso. Yo estaba en la ciudad de Medellín, en Colombia, la semana pasada, y fui a un evento de una fundación que hay ahí. Y cuando iba saliendo, un muchacho me llamó y dijo, me gustaría que usted orara por mí. Fui a una esquina, estaba hablando con él y le dije, ¿cómo tú quieres que yo ore por ti? Y él empezó a contarme su historia. Esta es una fundación
que trabaja ayudando a los hombres y las mujeres que literalmente la sociedad se ha olvidado y que viven en la calle. Viven en la calle. Niños, adolescentes, hombres y mujeres, viven en la calle. Ese muchacho me dijo, quiero que usted ore porque yo quiero salir de la vida que yo estoy. Yo dije a él, tú no tienes que decirme nada acerca de tu vida, yo voy a orar por ti. Pero quiero que usted ore porque yo soy la persona que he hecho lo malo. Y él empezó a contarme. Cuando yo tenía 10 años de edad, yo me fui de mi casa en rebeldía y caí en la calle. Y empecé a prostituirme a los 10 años de edad. Llevo 16 años en la calle. Hace unas semanas atrás, unos meses, descubrieron que tengo VIH positivo. Tipo joven. Pero él, lo increíble es que él nunca en su conversación conmigo puso la culpa en el papá, en el gobierno, en la madre, en los hijos. Dice, yo fui rebelde, yo me rebelé contra Dios, yo sé acerca de Dios, pero mi rebeldía me llevó a donde yo me encuentro hoy. Yo quiero salir. Yo he hecho tantos daños a mi propia vida que usted no se puede imaginar. Oré con él. Hace 3 días atrás él me mandó este correo. Le di mi correo y él me escribió. Soy el joven con VIH positivo, es decir, tiene SIDA, que habló con usted allá en la ciudad en el proyecto. Le escribo para agradecer el tiempo que me regaló, el cual pudo sostener, un diálogo conmigo y yo pude tener ese diálogo con vos de una forma muy amena. Para mí fue algo muy gratificante. Aquí en ciertas ocasiones me deprimo y es cuando me acuerdo de Dios y pido a Él que tome control de mi vida y haga un cambio en mi vida. Yo no quiero seguir más en esto, dice él. Estoy cansado de esta vida. Y él dice, hago referencia a lo de la prostitución, donde ha estado prostituyéndose por 16 años en la calle. A veces que me pregunto, ¿por qué caí tan bajo en el mundo donde estoy? Me siento una persona sucia. Pero cuando hablo con alguien que está cerca de Dios, es como si Dios me hablara a través de esta persona. Y recapacito. Pero más que todo, reflexiono acerca de la vida que yo llevo hoy. Y pienso en cómo puedo transformar mi vida y cambiar mi futuro. Solo deseo que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia en la labor evangelizadora que tú haces con muchas personas, a donde lleva la palabra de Dios y toca los corazones, y Jesucristo hace la voluntad en la vida de esas personas. Gracias por el tiempo, te agradezco por tu amabilidad, por tu atención y por orar por mí. Una de las cosas que mucho me llamó la atención en la conversación que yo tuve con él es él decir, yo estoy en prostitución, yo estoy en pecado, es mi culpa. Cuando una persona dice esto, esa es una persona que está buscando un cambio. Cuando una persona pone un montón de excusas, esa es una persona que no quiere cambiar. Pero el primer paso para lidiar con la culpa, sea a cualquier nivel, es reconocer y ser responsable por tus actos y por tu pecado. La segunda cosa que tú debes hacer es pedir a Dios que limpie tu corazón. Porque la limpieza empieza desde adentro. Y el salmista dice, purifícame con hisopo. Hisopo era una planta
que tenía unos tallos que los judíos usaban para untar las puertas y ponía sangre para hacer sacrificio. Entonces se usaba ese hisopo, que es esta planta, para untar y a veces para limpiar. El salmista está diciendo: Dios, yo quiero que tú seas el sacerdote que limpie mi vida, mi corazón. Porque el cambio en la vida de una persona no empieza afuera, empieza adentro. El cambio es de adentro hacia afuera. El cambio empieza en el corazón. Y el salmista decía: límpiame con hisopo. Necesito que tú limpies mi corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está sucio. El pecado es como la suciedad y necesita ser lavado. El pecado es como la enfermedad. Y es ahí donde Dios tiene que limpiar el leproso. Cuando el leproso está enfermo, el que cuida del leproso tiene que cuidarlo y limpiarlo. El salmista está diciendo: estoy enfermo porque el pecado me enferma. El pecado es como una deuda. Una deuda. Y el salmista dice: borra mis transgresiones. El pecado es como la muerte. Y él quería que sus huesos pudieran revivir otra vez. Tú mismo no te puedes limpiar. Nadie te puede limpiar. Venir a la iglesia no te limpia. Algunas personas piensan que pueden ser limpios haciendo grandes donaciones de dinero a una iglesia, a una obra de caridad. Algunas personas piensan esto. Algunas personas piensan que soy limpio porque yo ayudo a los pobres. O que pueden ser limpios siendo buenos religiosos. Y Dios entonces va a limpiarme. Nada de eso te puede limpiar. Solamente Dios, a través de su Santo Espíritu, puede limpiar. Y la limpieza es interna. Por eso el salmista en el verso 10, él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Limpieza tiene que llegar adentro de ti, adentro de ese tu servidor. Es por eso que David sabe y reconoce esto. Para poder lidiar con la culpa, tú tienes que asumir la responsabilidad por tu pecado y tienes que pedir a Dios que te limpie. Y tienes que pedir a Dios que lo restaure. Que Él te puede restaurar. Y cuando tú puedas leer el Salmo, te animo que lo leas. Pídele a Dios que te restaure. Y yo me pongo a pensar: ¿puede Dios restaurar a una persona después de haber adulterado, después de haber asesinado su mejor amigo, su mejor trabajador, después de haber hecho cosas horribles, miserables en su vida? ¿Puede Dios restaurar a una persona como esa, iglesia? Sí lo puede. Ha restaurado a nosotros que estamos aquí. Nos ha aceptado tal como nosotros estamos. Pero la única manera en que Dios puede restaurar tu vida es si tú haces como David nos enseña aquí. Tienes que venir a Dios con un corazón humillado, quebrantado, reconociendo tu pecado, yo reconociendo mi pecado, asumiendo responsabilidad, pedindo a Dios que pueda limpiar mi vida, venir con un espíritu contrito, humillado, dice la palabra. Es como comenzar del cero en tu vida. Y decir: Dios, aquí estoy, en ruinas, quebrantado, miserable por causa de mi vida. Pero Dios es muy bueno y Él lo hace. Él le restaura. Y no solamente te restaura, pero si tú le pides a Él, Él te vuelve a usar otra vez. Debemos de pedir a Dios que nos use, que te pueda usar a ti, y Dios te va a usar de una manera increíble. Yo me pongo a pensar y me pongo a preguntar, me he hecho esa pregunta varias veces. ¿Cómo Dios en su gracia y misericordia pudo levantar a David después de todo, a punto que la Biblia llega a decir
que Davi cumpriu com o propósito de Deus em sua vida. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento tu pode ver isto. Como Deus pudo volver a usar um homem que saiu do desenho de Deus, se apartou por completo de Ele. Deus lo hace, Deus sigue haciendo, e Deus lo quiere hacer. Igreja, mulheres, caballeros que estão aqui, Deus te pode volver a usar como Ele hizo no passado, porque Ele é poderoso, e Ele lo quiere hacer, Ele lo va a hacer. Deus é um especialista em tomar as tragédias, os dolores de nossa vida e transformá-los em bendições na vida de los demás. Quizás tu digas, estou sucio, he pecado contra Deus, estou apartado de Deus. Quizás te han rechazado por esto, pero te voy a decir algo, de acuerdo a este libro, Deus jamás te va a rechazar. Ele vai tomar tu vida, se tu assim lo permite, lo reconoce, quieres ser transformado por Ele, vai pensar em um processo de transformação e te vai usar de uma maneira que tu não te podes imaginar como usou o rei Davi, apesar de Deus lo hizo, porque Deus é bueno. Por último, igreja, Jesús pagou por nossos pecados. Todo esto é possível porque temos um Jesus substituto. Temos um Jesus que quando mirou al pastor da Silva em seu mundo perdido, sem rumbo, sem direção, Deus foi muito bueno. Deus é tão bom e misericordioso que te ha visto a ti na condição que tu has estado e te ha resgatado, te ha dado uma nova vida. Escute o que diz 1 de Pedro 2:24. Ele mesmo, em um corpo, levou al madero nossos pecados, para que muramos al pecado e vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Algunos de ustedes que están aquí necesitan tener una experiencia personal con Cristo e invitarla a venir a vivir en su corazón. Otros necesitan reconciliarse con Dios para poder volver a tener la alegría y el gozo de la salvación. Solo es posible cuando tú reconozcas tu condición, cuando pidas a Dios que te limpie, cuando pidas a Dios que te use y cuando dejes que Cristo pueda obrar de una manera milagrosa en tu vida. Ahí tú vas a poder lidiar con la culpa y vas a poder experimentar el verdadero perdón de nuestro Padre.